Bueno, ya está con nosotras el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas para conversar. Se anunció la baja del seguro de paro, pero también vienen otros desafíos, ¿no? Como, bueno, procesar las actuales certificaciones en la situación que estamos viviendo con la pandemia y los cambios que hay en los testeos. Bueno, también desafíos en el mundo del trabajo, justamente por el aumento de los contagios, entre otros aspectos, además de la reunión que tuvo ayer con el presidente de la República. Bienvenido, Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos por lo último, quizá por la reunión que tuvo lugar en la jornada de ayer y que se apela nuevamente a el teletrabajo en las oficinas públicas. ¿Cómo es esa exhortación? Y sobre todo apuntando a con qué se va a encontrar el usuario, ¿no? Cuando tenga que ir a hacer un trámite. La decisión que se tomó es transmitirle a los distintos jerarcas de las instituciones del Estado que el instrumento del teletrabajo está disponible, que se puede, se autoriza a enviar a los trabajadores, a los funcionarios, a trabajar a domicilio por un plazo de 30 días, en la medida que puede colaborar con un mejor funcionamiento de las oficinas ante el riesgo de que el volumen de contagios pueda generar una situación en donde no se puedan cumplir con los servicios. ¿Cómo estábamos en cuanto a teletrabajo en estos días? Yo no tengo un elemento que me permita medirlo. En el sector privado existe y está disponible. Pero digamos que había disminuido, ¿no? Había disminuido. Había cambiado con la pandemia, sí, habían bajado los casos, sí, se había retomado bastante la normalidad. Presentado, iban bajando, claro. Esto está vinculado directamente, ¿no? Es decir, es una medida que permite un mayor distanciamiento, cuidarse un poco más, protegerse del riesgo de contagios, y en ese sentido el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, ayer anunció esta resolución que se tomó en acuerdo en la reunión que mantuvimos ayer con el presidente, con el ministro de Salud Pública y con el propio Conrado Ramos. Pero eso quiere decir entonces que es una exhortación, pero cada organismo va a tomar la medida y va a resolver. Exactamente, Bien. No es una obligación. Exacto. Es recordar que existe, ahora autorizamos nuevamente para que se pueda poner a andar nuevamente en las oficinas públicas, con el afán de que sea un instrumento más para favorecer el buen funcionamiento, para preservar los contagios sin afectar los servicios. Claro. Eso sí, nosotros el límite que hay es que no se pueden cerrar oficinas de atención al público. Cabe esperar entonces que se va a anunciar en las próximas horas de parte de cada oficina, así como decía Lore, si hay algún cambio en el horario o en la atención. Probablemente no necesariamente cambios en horario, Bien. Sí algunos ajustes, pero nos importa mucho que la gente, que los ciudadanos sean atendidos como han sido en condiciones normales de estos últimos meses, y simplemente que hay otras tareas que se cumplen a nivel de las oficinas públicas que no requieren la atención física presencial y que se pueden realizar desde la casa. La idea igual es que no se cierren entonces ninguna oficina y que si un usuario tiene que hacer algún trámite que es presencial, igual esté, digamos, el horario habitual, solo que va a haber menos funcionarios. Ese es el alcance y me parece muy importante la precisión que ustedes hacen, porque de lo que se trata no es de restringir la actividad de atención a los ciudadanos, sino de compatibilizar esta situación de manera tal de que hay muchas tareas que se desarrollan en las oficinas públicas que no tienen relación directa con una presencialidad y que, bueno, en esos casos sí, darle a los jerarcas la posibilidad de que determinen, bueno, ustedes por estos días vayan a hacer su trabajo en su casa con algunos protocolos que están aprobados por la Oficina de Servicio Civil que garantizan que el trabajo se haga. Es decir, porque el tema del teletrabajo también tiene una contrapartida, que es el control de que la actividad se siga desarrollando, y eso ha funcionado. Yo puedo dar fe en relación al Ministerio de Trabajo, ha funcionado bien. ¿Tienen una proyección de cuántas personas podrían pasar a teletrabajar con esta exhortación? Yo no la tengo. Quizás el director de la Oficina de Servicio Civil sí, porque tiene directamente el conocimiento de la cantidad de funcionarios públicos, cómo están distribuidos, qué tareas realizan. Nosotros no tenemos esa información. Ministro, ¿la exhortación también es extensiva al sector privado, entonces? El sector privado tiene esa posibilidad y obviamente depende de acuerdos de partes, porque con el tema del teletrabajo tiene que haber, en la medida que el contrato es un contrato de presencialidad,
si se quiere modificar, tiene que haber un acuerdo de partes entre el trabajador y el empleador para que ocurra. De todas maneras, muchas empresas vigente, ¿no? que habían instalado el teletrabajo en otro momento de la pandemia, después habían vuelto, pero no del todo, ¿no? Exacto. Hay muchos trabajadores que van 2 días o 1 y después siguen en la casa. ¿Hay estadísticas sobre eso, más o menos? Como nosotros no las tenemos, el Ministerio de Trabajo no las tiene. El Ministerio de Trabajo sí lo que tiene que establecer, y ese es un tema que está en la agenda nuestra, es cómo incorporamos para la inspección de trabajo mecanismos de inspección a distancia también. Claro. O sea, en paralelo a lo que significa el trabajo a distancia, también mecanismos más efectivos de la función de contralor que tiene que tener la inspección de trabajo, también de las actividades de teletrabajo. Pero eso está muy en pañales. El otro día el inspector hablaba con representantes de la OIT y nos decían que no hay prácticamente antecedentes, que si nosotros avanzáramos en esa dirección sería, digamos, de los primeros países del mundo que estarían incorporando ese tipo de, claro, de mecanismos de y en base control. a la situación, como que uno dice, apremia, porque además, sí, más allá del control, hay otra cantidad de detalles, el tema del horario, que no estén trabajando las 24 horas, de que no haya tampoco, como usted decía, carencias en cuanto a la productividad. Es un tema complejo, pero que cada vez... condiciones de trabajo. Exactamente. Para la y por otro lado, la sensación de que el teletrabajo es un mecanismo, una forma de trabajar. Que llegó para quedarse. Claro, y que independientemente de la pandemia venía creciendo más lentamente, la pandemia lo aceleró y además demostró que podía funcionar. Por lo tanto, en el mundo del trabajo futuro, el componente del teletrabajo va a ser mayor. Por lo tanto, la protección de los derechos de las dos partes, particularmente de los trabajadores, también tiene que ayornarse. Y hay algunos problemas que tienen que ver con el contralor, que están relacionados con las reglas del juego. Por ejemplo, cuando un trabajador trabaja en su casa, es su domicilio y por lo tanto el acceso al domicilio para verificar las condiciones de trabajo depende de la voluntad del dueño. Claro. Porque nosotros no podemos ingresar sí podemos ingresar en un lugar de trabajo, pero no en un domicilio. Entonces, hay una serie de problemas grises, claro, complejos. Por ejemplo, me acuerdo cuando estuvimos discutiendo la ley, el concepto de accidente laboral y accidente doméstico, ¿dónde está la frontera cuando la persona está trabajando en su casa? El gasto en el que incurre el trabajador, en luz, en otro tipo de cosas que no gasta cuando está en la oficina, es otro tema a sopesar. Sí, sí. Eso está en la legislación vigente establecido, que el empleador tiene de cargo darle los implementos y el equipamiento que le permita al trabajador trabajar en su domicilio. Pero a su vez nosotros tenemos que controlar que las condiciones de trabajo sean adecuadas. Bueno, que la persona no esté trabajando en condiciones que le afecten su salud, por ejemplo. Y a veces hay domicilios y domicilios. Hay domicilios donde se pueden generar esas condiciones y hay otros domicilios donde no. Ministro, el tema certificaciones que tiene que también que ver con esto. Estuvo presente ayer en la reunión con el presidente de la República. Ha habido también un pedido por parte de la representación social de los trabajadores en el BPS para, bueno, cambiar un poco el mecanismo en esta situación, justamente con el cambio de los testeos, ¿no? A ver, tenemos por un lado el cambio en los testeos, que es una decisión del Ministerio de Salud Pública que se tomó ya y que está vigente, que de alguna manera va a ayudar a descomprimir la presión que hay sobre todo sobre el sistema de atención primaria, que es donde justamente, y acá viene la parte que rebota en lo laboral, que es donde justamente se establecen las certificaciones, que son el requisito formal que una persona que contrajo la enfermedad requiere para poder ampararse en subsidio por enfermedad. El problema que estamos teniendo hoy es un retraso entre el diagnóstico de que la persona está enferma y que por lo tanto no tiene que ir a trabajar, y la certificación médica del prestador del servicio de salud que le permite al trabajador darse de alta en el subsidio por enfermedad. Ese retraso está generando situaciones que obviamente nadie quiere, que un trabajador queda en una especie de limbo en donde no puede ir a trabajar, pero tampoco está cubierto. Momentáneamente, porque el derecho a estar cubierto está, indudablemente. O sea, va a cobrar con retroactividad, que ya siempre es así, ¿no? Pero ahora quizá más. Esa es una de las formas que podemos encontrar, retroactividad en la certificación, que eso lleva a presionar sobre todo el funcionamiento del Banco de Previsión Social, que tiene que ajustar sus mecanismos para
ingresar en el sistema las certificaciones, u otros mecanismos que estamos analizando, que todavía yo no lo puedo establecer, pero que pueden agilizar momentáneamente, porque el mecanismo de la certificación para tener una idea, médica... mecanismos que por dónde pasan. Más digitales, que de alguna manera... O sea, que haya una certificación telefónica, por ejemplo. O que haya algún instrumento de prueba de que el trabajador está enfermo y que pueda notificarse. Pero, por directamente. ejemplo, Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, propuso que fueran las empresas las que comunicaran que el trabajador está enfermo y no el prestador de salud, lo cual él dijo que ya se hizo en otros casos, como por ejemplo con empleadas embarazadas que debieron acogerse al seguro de enfermedad estando en épocas de emergencias sanitarias. En realidad no está bueno que sea el empleador, pero sí lo que está bueno es que la persona, el trabajador que está verificado que está enfermo, y ahí está el punto. ¿Cómo verificamos? Claro, el criterio general, que va a seguir siendo así para adelante, excepto en este pico agudo de dificultad, es que es un médico el que firma la certificación. Pero yo digo, si existe un test que dice que la persona es positiva, bueno, ahí hay un instrumento que prueba que la persona está enferma. Claro, pero eso va a cambiar, ¿no? Porque ahora, si yo soy sano, estoy vacunado y tengo algunos síntomas y no presento complicaciones, es probable que no me testeen. No, por lo tanto, no hay forma. Ahí ¿cómo voy a pero ahí no hay digamos, o sea, el no te deja de instrumento trabajar. del test positivo no me va a servir porque no lo voy a tener, pero está todavía el tema del retraso. Y la persona no está diagnosticada, ni siquiera puede haber una certificación. Esos casos de personas que son asintomáticas. No, digo alguien que tenga síntomas, que puede ser gripe. No, si tiene síntomas se tiene que testear, eso sin duda. Bueno, pero ahora... eso no se cambió, no, eso no cambió. O sea, la persona, el trabajador, el ciudadano que tenga síntomas debe testearse. Eso no se tocó. Pero se está desestimulando, claro. Se está diciendo que si la persona no tiene características de riesgo, es joven, tiene las vacunas y tiene síntomas leves, se está desestimulando que concurra a testearse de parte de las autoridades. El testeo se eliminó para los asintomáticos, ¿no? En los demás casos, obviamente la persona, además si pretende certificarse laboralmente, tiene que testearse, eso no hay duda. Porque ahí si no, entramos en el mundo de me siento mal, no voy a trabajar, ¿no? No es así. ¿Hay una preocupación porque se vayan a dar situaciones? No, yo creo que la gente es responsable en términos generales, pero yo tengo que tener un elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Hoy, el mecanismo que se usa históricamente es un médico que firma y se hace responsable de que efectivamente esa persona debe estar exenta de ir a trabajar y por lo tanto amparada en el subsidio por enfermedad. Bien. Eso está demorando 3, 4, 5 días y eso genera una situación de dificultad. Lo que queremos es ver cómo hacemos en este tiempo, que será un mes, capaz que menos, para que el trabajador se sienta protegido cuando efectivamente está enfermo, ¿no? Y ahí los caminos entonces son una certificación retroactiva que hay que ver cómo se implementa o quizá otro tipo de certificación, por ejemplo, digital, que el médico constate telefónicamente y haga un certificado electrónico, por ejemplo, sin ver al paciente. Podría pasar algo de eso, podría ser que el resultado del test debidamente transmitido genere el alta en el BPS al subsidio por enfermedad en función de la situación vacunal del trabajador, pero repito, yo no quiero adelantar posiciones porque son cosas que dependen también de elementos técnicos. Exacto. Y de coordinaciones con él. ¿Cuándo se va a definir el otro actor eso? central es el Banco de Previsión Social. Nosotros tuvimos reunión con el presidente del Banco de Previsión Social en el día de anteayer, para coordinar, porque el que después tiene que bancar todas las modificaciones es el Banco de Previsión Social. Entonces, nosotros estamos en contacto directo con el doctor Alfredo Cabrera, que es el presidente del Banco de Previsión Social, para que la medida que eventualmente se disponga esté en línea con que el banco pueda cumplirla a cabalidad, como lo ha hecho hasta ahora. La verdad, yo siempre digo, y lo vuelvo a reiterar ahora, el Banco de Previsión Social ha superado una prueba impresionante, porque no solo pensar que en marzo del 20, en 15 días, entraron 80.000 solicitudes al seguro de paro y fueron tramitadas debidamente y ha habido una respuesta. A veces puede haber alguna demora, pero en términos generales el Banco de Previsión Social enfrentó esta tormenta perfecta y fue desde el punto de vista laboral el organismo que más exigido estuvo y respondió muy bien.
Entonces hay equipos, hay capacidades técnicas, hay capacidades de trabajo en el Banco de Previsión Social que nos permiten pensar cosas que en otras partes del mundo, porque esto también viene a cuento decirlo, en otras partes del mundo pasan y bueno, y siguió y nos pasó el agua y mala suerte. Acá hemos tratado cada vez, yo siempre recuerdo, al día siguiente de la emergencia sanitaria, el Uruguay de haber sido uno de los primeros países del mundo y de los pocos que dijo todo trabajador que tiene que cuarentenarse, ¿se acuerdan cuando el tema era cuarentenarse por el contacto directo? Pasa a estar cubierto por el subsidio por enfermedad. Eso es un dato que ocurrió el 14 de marzo del 2020. Queremos aprovechar los minutos porque hay muchas preguntas que están llegando de parte de los televidentes. Sí. Uno, por ejemplo, está preguntando si da COVID positivo, si está obligado a teletrabajar, si hay algo en esa línea. No, si esa persona tiene un diagnóstico positivo, tiene que aislarse. Ese es un dato que... Pero, por ejemplo, al estar enfermo, ¿pueden obligarlo a teletrabajar o tiene que descansar en su casa? En principio, por supuesto que cada persona acordará lo que le parece, pero la previsión médica es que la persona debe aislarse y dejar de trabajar. No hay una normativa que diga que es obligatorio seguir trabajando ni lo contrario. Cuando uno está certificado por enfermedad no puede trabajar. Si está certificado por enfermedad no debe trabajar porque además el pago de sus ingresos lo está abordando el Banco de Previsión Social. Pero entonces está en línea con lo que el televidente estaba diciendo. Claro. No pueden pedirle que teletrabaje si está certificado. Un trabajador certificado no debe trabajar, eso es así. Bien. Ministro, hablemos un poco del seguro de paro. Bueno, usted presentaba las cifras, hubo una reducción, pero también tenemos expresiones de las últimas horas de preocupación. Por ejemplo, agencias de viaje, ¿no? Que ya están viendo, o turismo en general, ¿no? Ya está viendo un resentimiento. Sí. Tema clima, pero obviamente el tema ola de Omicron está complicando y sobre todo las agencias de viaje que estaban retomando la actividad con los uruguayos que estaban saliendo. Por ahí ya viene un pedido además de quizá extender los seguros de paros para ese rubro. ¿Cómo se está viendo esta situación? A ver, lo primero que hay que decir es que es una pena, pero efectivamente cada vez que la pandemia aumenta o incrementa su impacto, el impacto laboral existe. Los datos a diciembre en el caso de los seguros de paro, a noviembre en el caso del total del mercado laboral a través de la encuesta de hogares del INE son muy buenos. Nosotros estamos en una situación laboral mejor incluso que la del 2019. O sea, ya estamos pensando no en comparaciones con la prepandemia, con el año prepandemia, sino con el periodo quinquenal anterior. De hecho, la cantidad de trabajadores en seguro de paro en diciembre, en el seguro de paro total, dejando de lado los que están en seguro de paro parcial, es inferior al promedio de trabajadores en seguro de paro total de 2015 a 2019. O sea, ya no es con respecto a 2019, es con respecto al quinquenio anterior. ¿Y las causales? Es muy parecido, es decir, acá lo que hay... Porque se ha dicho que había aumentado el causal de despido, ¿no? Son personas que ya no van a volver al trabajo. Lo cual es lógico, ahora lo explico. O sea, en diciembre, 3 de cada 10 trabajadores que salieron del seguro de paro lo hicieron por despido, 7 por reincorporación. Hasta los meses anteriores estábamos en 7,5. O sea, en realidad la diferencia es mínima, pero también es lógico porque cuanto menos trabajadores hay en seguro de paro es porque los trabajadores que están por razones estructurales, que tienen que ver con empresas que tienen que reducir personal o que se cerraron. Entonces, la proporción entre despidos y causales provisorias, como son la suspensión o reducción, esas tienden a tener una proporción menor cuanto menos trabajadores tenemos en seguro de paro. Y entonces estamos viviendo esa situación. Pero no es un número que preocupe, es lo normal, digamos. Ahora, esta situación de probablemente los datos de diciembre, por lo tanto, de desocupación probablemente sean buenos, vamos a ver, todavía no están, pero los de noviembre fue muy buenos. Estamos hablando de 7,4% de desempleo. Es una cifra que para encontrar un número similar hay que ir 2 o 3 años para atrás. Es decir, ya no en el 19. El 19 el promedio del desempleo fue 8,9. 7,4 está bastante por debajo, es el dato de noviembre del año pasado. Y
de todas maneras hay que ver qué pasa con la zafra turística, que probablemente en diciembre y enero tengan un efecto de mejora, pero febrero y marzo quizás al revés tengamos algún retroceso. Además se percibe desigualdad justamente en diferentes áreas. Es verdad. De todas maneras, la recuperación venía en todas las áreas, todos los sectores de actividad. Uno miraba y la reducción del seguro de paro era en todos los sectores de actividad. Pero, salvo alguno por cuestiones zafrales, como el sector agrícola, termina la zafra de determinado producto en el campo y hay gente que va a seguro de paro. Y eso ocurre siempre con las actividades zafrales. Seguramente con el turismo ocurrirá en marzo. Todos los años ocurría antes de la pandemia. Por lo tanto, seguramente ocurrirá también. Pero además hay que adicionar que este impacto imprevisto, yo lamento mucho además porque hay gente muy castigada, terriblemente castigada, la más castigada, la que está en el mundo del turismo, de la cultura. Yo creo que la cultura no ha sufrido este retroceso, no está afectando suspensión de espectáculos y yo creo que no va a pasar. Estoy convencido. Pero el turismo sí, porque la gente programa y decide no, mejor... o te cambian, a veces vas a viajar, te cambian condiciones, o te enfermaste y no podés ir. Entonces, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de extender las herramientas que se le venían brindando? Las herramientas están. El seguro de paro parcial está ya definido hasta el 31 de marzo. O sea que tenemos el mes de febrero para analizar qué hacemos. Y además ya está acotado a ciertos sectores de actividad, los más afectados. Podemos evaluar eso justamente en febrero con datos más precisos sobre el impacto que haya ocurrido. Y el seguro de paro total, las prórrogas están habilitadas por ley hasta junio de este año. O sea que tenemos margen todavía para seguir operando con los instrumentos excepcionales que el Uruguay se ha dado para sostener a los trabajadores. ¿El sector más afectado continúa siendo el turístico? Sin duda, sí, porque además... ¿Y que tiene más trabajadores en seguro de paro en sus diferentes modalidades? Ahora estamos estudiando estos 10.000, el dato de diciembre es 10.000 trabajadores en seguro de paro parcial, 10.500. Estamos estudiando a qué sectores pertenecen, porque eso es parte del análisis que vamos a hacer con respecto a si después del 31 de marzo el parcial va a seguir vigente y para qué sectores. Y eso depende bastante de cuál es el impacto que está teniendo en cada sector de actividad. Ministro, quería volver un poquito a lo que es el tema de emergencia sanitaria porque se estaba trabajando en línea de ver la posibilidad de que los trabajadores que tengan que llevar a sus hijos a vacunarse entre 5 y 11 años, que tienen que ir acompañados de un mayor y consentimiento, que esas horas no se les descontaran, que pudiera haber algún tipo de acuerdo. ¿Cómo va eso? Bueno, a ver... no hay ley que lo ampare, no es posible pensar en una ley que se vote en estos días por distintas circunstancias. Lo que hicimos nosotros fue exhortar a que en el marco del mundo del trabajo se tomara en consideración que así como se le permite al trabajador, y eso sí está por ley presentada por iniciativa del Ministerio de Trabajo, que el trabajador, si tiene agendado en el horario de su trabajo vacunarse, pueda tener una dispensa de 4 horas para ir a vacunarse, por analogía a la del voto, es decir, que el trabajador que tiene que ir a votar y tiene que trabajar el día que se vota pueda ir a votar para cumplir con su deber cívico. En el caso de los menores, con el cuidado y el riesgo de que, depende de quién está a cargo del menor, porque primero que el niño o el menor esté agendado en horario de trabajo del responsable, pero puede haber más de un responsable, puede haber un responsable que no tenga que trabajar a esa hora. Entonces hay que tener en cuenta todas esas circunstancias. No es lo mismo que cuando uno mismo se tiene que vacunar. Pero es claro también que hay trabajadores que tienen menores a cargo, y en eso sabemos que hay una asimetría injusta pero real en el sentido de las trabajadoras mujeres, que puedan, que no sea un impedimento para que sus hijos se vacunen. Pero en principio no habría una herramienta legal. No tenemos ninguna, más que una exhortación que hicimos ayer. La exhortación que es de las 4 horas como para cuando uno mismo se va a vacunar. Claro, que se tenga en cuenta que así como hay 4 horas para que el trabajador se pueda vacunar, debería darse una flexibilidad. Jurídicamente no hay amparo, pero apelamos a que haya sensibilidad y que aquellos que tienen a su cargo un menor y que ese menor tiene que vacunarse en un horario que coincide con el trabajo de su responsable,
que se le pueda admitir, autorizar la salida, ¿no? Ministro, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, encantado. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.